Tengo que pensar. Bien, bueno, toda la región que está marcada en rojo eran colonias británicas e inglesas. Británicas e inglesas, de Inglaterra y de Francia. Cuando termine la Segunda Guerra Mundial, arranca el proceso de descolonización, o sea que las antiguas colonias dejan de ser colonias para, se van los británicos, los ingleses, se van los franceses, y dejan lugar, digamos, a los locales, ¿sí? Por eso se empiezan a formar distintos países, fíjense, con distintos años, en Jordania en el 46, Irak en 1930, Siria en 1945, Arabia Saudita en 1932, Egipto en 1922, se empiezan a conformar distintos estados de las ex colonias. Por eso esta época se llama la descolonización. El tema es que cuando se retiran los británicos y los franceses, siempre volver a armar un estado, volver a ordenarlo, es re difícil, ¿sí? Es complicado. Y el mayor problema que hubo en toda esta región es que la mayoría de estos países, ¿sí? Casi todos estos países, pregunto, ¿de qué religión son la mayoría de estos países? ¿Cuál es la religión más que impera en estos lugares? A ver, Blas me está respondiendo. El Islam, exacto, son árabes, ¿sí? La mayoría de estos países son árabes. Lo que tienen en común es que son repúblicas árabes, casi todas, de religión árabe. El tema es que se forma acá, crean, ¿sí? De manera, podríamos decir, un poco artificial, esta nueva república, que es el Estado de Israel, en 1948, que tiene otra religión, otra fe, que es la religión, ¿sí? Del pueblo de Israel, el pueblo judío, que históricamente, hace 2000 años atrás, 3000 años atrás, siempre estuvieron en esa zona, ¿sí? Todos los relatos que están en la Biblia, que yo sé que ustedes conocen, pertenecen al pueblo judío en ese lugar, en Israel. El tema es que habían sido expulsados de acá, porque fueron todos, siempre fueron lugares de guerra estos, ¿no? Pero el Estado de Israel se forma en un lugar que tiene en común que son todos, el resto de los países son todos árabes, menos el Estado de Israel. Ya por eso, de entrada, ahí tenemos un conflicto muy fuerte, ¿sí? Tenemos una nación nueva en un lugar donde la mayoría profesan otra religión. Bien, acá hay un mapa de la creación del Estado de Israel. La planificación de crear este Estado se produce en el año 1947 y tiene dentro de su lugar, hay lugares que ya tienen mucha población con árabes, ¿sí? Mucha población árabe con la religión árabe, la religión del Islam. Por lo tanto, ya iba a ser un tema de conflicto interno dentro de Israel, que hasta el día de hoy, chicos, hay guerra, ¿sí? Hasta el día de hoy hay guerras, porque dentro del Estado de Israel hay regiones árabes. Voy a ir explicándole un poquito más con respecto a esto. Empieza a haber conflictos muy grandes, muy fuertes, con esas regiones adentro del Estado de Israel, que son de religión árabe, ¿sí? Y con los vecinos, porque también son árabes. Fíjense, acá estoy marcando la zona dentro del Estado de Israel que se llama Palestina, ¿sí? Acá hay otra que se llama la Franja de Gaza, que son regiones que actualmente no están bajo el control, hoy, no están bajo el control del Estado de Israel, sino que son como una especie de pequeño Estado autónomo, ¿sí? Que están diferenciadas porque tienen la religión árabe, del Islam. Es más, atraviesan la mitad de Jerusalén, que es la antigua capital, y hay un muro muy grande, ¿sí? Un muro muy grande que separa Jerusalén. El primero de estos conflictos con los países vecinos estalla en el año 1967 y se llama la Guerra de los 6 Días y se produce básicamente en la península de Sinaí con Egipto, ¿sí? La península de Sinaí. Es una guerra de 6 días que es la primera guerra entre Israel y sus vecinos árabes. Es la primera de estos conflictos. Todo esto va a estallar después en la crisis del petróleo, que yo le voy a explicar. ¿Qué tenía de importante esa península del Sinaí? Bien,
La península del Sinaí es muy importante, quiero que presten atención a esto, porque es el único lugar, acá puntualmente, donde se hace una franja, hay una franja costera de tierra angosta que fue modificado por los británicos en el año 1900, a principios del siglo XX, y se hizo un canal, o sea, se cortó, como el canal de Panamá. Se llama el canal de Suez, y esto está acá en la península del Sinaí, que conecta el mar Mediterráneo, famosísimo mar Mediterráneo, con el mar Rojo, también famoso por la historia de Moisés, el mar Rojo, que después esto conecta con el Golfo Pérsico. Con el Golfo Pérsico. Este canal permite que los barcos, ¿sí? Puedan entrar, es un canal que se inunda de agua, y puedan llegar desde el mar Mediterráneo al mar Rojo y puedan ahorrarse un montón de kilómetros. Acá lo podemos ver en este mapa de la izquierda. Por ejemplo, fíjense, este viaje gigantesco que tenían que hacer antes, desde Londres, ¿sí? Desde Londres, los barcos para llegar a la India, su colonia. Este viaje gigantesco por el sur de África son 19.800 kilómetros. Esto era antiguamente lo que tenían que hacer, 19.800 kilómetros. Cuando se construye el canal de Suez, este nuevo camino, cuando se construye, se ahorran, fíjense, ¿cuántos kilómetros se ahorran? Agus Ananí, ¿estás ahí? ¿Cuántos kilómetros se ahorran construyendo este canal? No entendí, profe. Para que se me salió todo. 7.200 millas, puede ser. 11.600 Yo te estoy kilómetros. preguntando cuánto se ahorran. Sería cuánto es la diferencia entre uno y otro. Bueno, No sé, profe. si uno está, hay 18, capaz que no se ve bien por el tamaño, ¿no? Si el viaje por el sur de África son 19.800 kilómetros y por el canal de Suez de 11.600, aproximadamente, fíjense, se ahorran 8.000 kilómetros, ¿sí? De viaje en barco, que eso significa que ahorran combustible, ahorran tripulación, ahorran tamaño de los barcos, por ejemplo, ¿sí? Esto obviamente lo hicieron los ingleses para poder comunicar su capital, Londres, con su colonia británica. Por eso construyen este canal, que está acá abajo, ¿sí? El canal de Suez, que es un canal que ha tenido muchos conflictos políticos. El presidente este que tenemos acá a la derecha se llama Nasser, que es el presidente de Egipto. Se va a transformar en el líder de los pueblos árabes. Y él es el responsable, de alguna manera, junto con el Estado de Israel, es el responsable de la guerra de los 6 días. ¿Sí? La guerra de los 6 días. ¿Sí? Que se enfrentan por estas cuestiones, fíjense, religiosas por un lado, pero también por estas cuestiones económicas y políticas, por dominar el canal de Suez con Israel. Fíjense que Israel es un estado pequeño, pero con muchos enemigos alrededor. Y finalmente, en la guerra de los 6 días, Sofi, ¿estás ahí? Me imagino, como vos hiciste la tarea, algo te acordás. ¿Quién gana la guerra de los 6 días, Sofi? Profe, que se me mezcla con lo del oral, con lo del trabajo, ya no me acuerdo. La tendría que buscar en mi trabajo. Bueno, en la guerra de los 6 días ganan los israelíes, ¿sí? Ganan los israelíes en 1967. Hay otro enfrentamiento similar, muy parecido, que sucede. Fíjense. Ese sí me acuerdo, la guerra de Yom Kippur. En las fiestas de Yom Kippur, apenas 5 años más tarde, hay otro enfrentamiento muy parecido, de vuelta, ¿sí? Pero ahora no solamente es por la península del Sinaí, sino también por los Altos de Golán, que es esta zona de acá arriba de Israel, que hasta el día de hoy hay enfrentamientos. Nada más que en vez de ser el enfrentamiento contra Egipto, que eso había sido en la guerra de los 6 días, ahora ¿con qué país va a ser? Lo estoy marcando, chicos, en el mapa. Con Siria. Otro país árabe, Siria. Al día de hoy también siguen en conflicto, ¿sí?
Hubo tratados de paz, los tratados de paz de Camp Davis, pero de alguna manera siguen los conflictos, ¿sí? ¿Qué pasó en esta guerra de Yom Kippur? Gana de vuelta Israel. Entonces, presten atención a esto, que es muy importante. ¿Qué hacen los países árabes para, digamos, como represalia, como venganza contra Israel y su principal aliado, que es Estados Unidos? Dice, bueno, a ver, no podemos enfrentar solo a Israel, aunque es chiquitito territorialmente, porque tiene mucho apoyo de Estados Unidos, ¿sí? Nosotros, los países árabes, como Egipto, como Siria, por ejemplo, como Transjordania, ¿sí? Como Irak, nosotros Arabia Saudita, no podemos enfrentarnos solo a Israel porque tiene a muchos aliados, tiene aliados extranjeros muy importantes, pero estos países árabes tienen algo. ¿Qué tienen? ¿Qué recursos tienen mucho? Kuwait, Irak, Siria, Jordania. Petróleo, totalmente. Entonces, a raíz de estos conflictos políticos, a raíz de estos conflictos, de estas guerras, ¿sí?, que ocurrieron, estos países que son países productores de petróleo, estos países árabes que están asociados su mayoría en lo que se llama la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, dicen, ya sé, vamos a aumentar, cuadriplicar 400% de un día para el otro el precio del petróleo. ¿Para qué? Para golpear, afectar al principal aliado de Israel, que no es nada más y nada menos que Estados Unidos. Estados Unidos es un país que consumía y consume al día de hoy una increíble cantidad de petróleo. El petróleo es el combustible esencial para la industria y para todo. Y de esa manera se forma un desequilibrio en la economía mundial, que se llama la crisis del petróleo, porque es como que de un día para el otro te cuadriplican el precio de la nafta. Yo les pregunto a ustedes, a ver, les pregunto a Mica, que estás ahí, ¿qué pasaría si hoy en Argentina de un día para el otro cuadriplican el precio del combustible? Y un rebardo, profe. ¿Sabés qué? Queman todo, rompen todo. Vamos a consecuencias directas, porque si bien sabemos que hay un No, gran profe, lío, no ajá, sé. ¿qué ¿Qué sé aumenta yo? ¿Qué aumenta? ¿Eh? Se aumenta el petróleo, ¿qué aumenta Todo. directamente? ¿Por Y qué todo, todo? profe. ¿Pero por qué? Expliquemos por qué. Porque cuando aumenta la nafta, aumenta todo. Exacto, pero ¿por qué? Si yo estoy, ¿por qué va a aumentar un litro de leche si en la leche no hay nafta? ¿Por qué te va a aumentar la leche? Por la producción, supongo. No sé. Pero bueno, sí, capaz que hay un componente del paquete, en el packaging, que tiene que ver con algo sintético, que sea un No es, derivado de profe, petróleo. porque no hay reserva, o sea, no se puede fabricar, digamos. ¿Por la inflación, profe? Tiene que ver con los costos del transporte, básicamente. Porque para todo necesitamos transporte logística. Por ejemplo, en un queso, en una horma de queso que no hay ni un solo componente sintético derivado del petróleo, lo que sí hay un costo relacionado al petróleo, porque es para llevarlo a la quesería donde yo fui a comprar, hubo alguien que cargó combustible en el camión. ¿Me siguen? Entonces está relacionado con todo. Como la economía depende tanto del petróleo, ¿sí?, se aumenta el combustible, como alguien dijo recién, aumenta todo. Pero es por los costos del transporte, los costos logísticos. De esta manera, chicos, chicas, lo que pasa que este conflicto político, se lo acabo de explicar, ¿sí?, entre un Estado que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, que es el Estado de Israel, que era su derecho que lo creen, que tenga su lugar, pero este conflicto político derivó en una crisis económica de dimensiones gigantescas, a tal punto que las economías del mundo tuvieron que reorientar su producción. Uno de los puntos de la tarea que ustedes tienen que preguntar es qué cambios hay, digamos, a nivel mundial en la economía después de esto. Y bueno, por ejemplo, si ahora todo dependía del petróleo, hay que buscar otras fuentes de energía. ¿Qué otras fuentes de energía empieza a aparecer ahora? Les pregunto.
Bueno, Blas respondía fuentes solares, por ejemplo, energía solar, ¿sí? Agucha Vilar, energía solar, claro, energías renovables, de repente, menos contaminantes, de alguna manera. Profe, ponele a usar las bicicletas en vez de Por los ejemplo, sí, autos. tal cual, ¿sí? Energía, ayer estaba en una lección que le hice a dar a los chicos de otro curso, me comentaban que en Alemania, hoy, el 48% de la energía está producida por fuentes no contaminantes, nada, nada. Acá lo que pasó en el 73 es que por un lado fue un golpe muy malo para la economía del mundo, inclusive para Argentina, le afectó muchísimo. En los años 75 hubo 40% de devaluación, por ejemplo, por la crisis del petróleo. Pero por otro lado, siempre que hay una crisis económica fuerte, puede haber ciertas ventajas, ciertas oportunidades. ¿Por qué? Porque aparecieron nuevas formas de energía renovables, la energía eólica, energía solar, la energía empezó a construirse más otro tipo de fuentes de energía, y creo que eso es positivo, ¿no? Entonces, de alguna manera, si bien fue malo, ¿sí? La crisis del petróleo, la crisis del 73,